Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a hacer un video que continúa con el anterior que presentamos, parte B, reflexionando sobre cuándo en los proyectos que habitualmente enfrentamos podemos aplicar conceptos para reducir la posibilidad de un colapso progresivo, ¿sí? Me refiero a proyectos de gama media, como estuvimos hablando, edificios de altura media entre 6 y 12, 14, 15 pisos. No grandes estructuras que requerirían un estudio más complejo. Entonces, primero les voy a recordar un caso real en el cual me tocó participar en la etapa de evaluar el problema y la solución e implementarla, que en la parte de la obra misma yo no participé. Es una columna dañada de hormigón armado, de dimensiones creo que de 30 por 50, si no recuerdo mal, dañada por el impacto de un vehículo. Ya veremos las fotos. Esa columna daba soporte a unas láminas sucesivas de hormigón armado de una cubierta industrial, sobre la cual no tenían más cargas que las del peso propio, la aislación, o sea, no existían sobrecargas propiamente dichas, por lo menos al momento de el impacto. Cuando ocurrió el evento, la planta industrial contaba con un ingeniero civil que con mucha capacidad y rapidez, eh, con su equipo, apuntaló la zona aledaña a la columna, la viga aledaña a la columna, una sola viga apoyaba, y evitó que se siguiera deformando y colapsando la lámina misma y las láminas aledañas. Hubiera generado un colapso generalizado. Eso lo vamos a ver en las fotos. Este es un modelo sencillo, las láminas eran consecutivas y eran más, solamente planteé dos. Una columna estaban constituidas por apoyadas en vigas de borde de dos vanos, del orden de los 15 metros cada vano. Y una columna central fue la que sufrió el impacto del vehículo, tal cual lo vamos a ver. Una planta de replanteo que hicimos para evaluar las medidas con respecto al plano es hacer un análisis analítico, lo desarrolló el profesor, el ingeniero Serralunga, la evaluación del caso y la solución del mismo. Fíjense cómo quedó la columna por impacto del vehículo. Por supuesto que esta columna perdió totalmente la posibilidad de ser soporte de la lámina. Fíjense que los hierros quedó suspendida básicamente un tramo de la columna, de la lámina, y la parte inferior en su posición original. ¿Sí? Así lo denotan las armaduras. Entonces, esta columna tuvo una capacidad remanente cero de tomar cargas. Luego, acá se ve la columna con los puntales provisorios colocados para evitar el colapso. ¿Sí? Entonces, la lámina perdió ese apoyo interior totalmente y el pedazo de columna quedó como una carga suspendida de la misma. Entonces, ¿son eventos tan raros los impactos de vehículos sobre elementos columna? ¿Nos parece que son tan raros? Es lo mismo desde el punto del compromiso estructural, una falla localizada en una losa por una sobrecarga localizada, una falla de diseño muy localizada o viga que en una columna. Y si esta columna pertenece al camino crítico de las cargas, ¿no sería deseable considerar este aspecto estudiando la posibilidad de caminos alternativos, como se plantea en el modelo de abajo para un edificio donde hay una gran cantidad de columnas y eventualmente esa posibilidad existe? Vamos a ver, por ejemplo, una zona modelada de cocheras donde hay un tabique de 14 centímetros de espesor por 180 de largo que recibe dos vigas de transferencia. Lo vemos en el eje X, una viga continua, y en el eje Y una viga normal al mismo. Esas vigas de transferencia reciben el apeo de columnas de los niveles superiores, porque estamos en el nivel de cocheras. ¿Sí? Esta es la estructura que veremos a continuación. Estas son las vigas de transferencia, el tabique en estudio es en rojo,
Lo hemos ubicado y esto es a fin de generar una gran planta abierta para la zona de cocheras, con columnas en la zona del perímetro. Otra vista, ¿sí? Las vigas de transferencia marcadas con vectores en rojo y el tabique que vamos a analizar que eventualmente puede ocurrir que recibe estas sendas vigas de transferencia. El tabique tiene 14 centímetros de ancho por 180. Otra visual. Y estos son el apeo de las columnas de los niveles superiores en rojo, que no llegan al nivel de subsuelo, ¿sí? Apean sobre las vigas de transferencia y las vigas de transferencia transmiten las cargas hacia el tabique y la columna aledaña. Simplemente un ejemplo numérico. La deformada, en forma esquemática de la estructura bajo ese sistema de cargas, de peso propio y sobrecargas de apeo de las columnas, para cargas instantáneas del sistema, y otra visual de la deformada, marcando en este caso el tabique que estamos estudiando. En este caso el tabique se supone que tiene capacidad plena de tomar las cargas, que no ha sufrido ningún tipo de daños. ¿Sí? Una imagen superior simplemente, marqué la zona del tabique. ¿Qué pasaría si la zona del si el apoyo que constituye el tabique pierde capacidad como tal? ¿Qué pasaría con este sistema? ¿Qué imaginan ustedes? Entonces, como proyectistas estructurales, más allá del software que utilicemos de apoyo para el proyecto, debemos tratar de imaginar siempre el camino de las cargas desde que se aplican en el elemento dado hasta la fundación, sea en el tanque de agua hasta la fundación, o sea en una losa intermedia hasta la fundación, ¿sí? Y sobre cómo fluyen las cargas hasta llegar a la misma, hasta las fundaciones. De la observación y el análisis previo, vamos a tener definidos si hay elementos, algún elemento crítico en ese camino de las cargas, uno o más. Básicamente, cuando digo elemento crítico, me refiero a algún elemento que en el caso de perder la capacidad resistente, comprometería en forma muy severa a la estructura en forma significativa, a toda o gran parte de la misma. Con eso me refiero al elemento crítico, porque ustedes me dirán, todas las columnas son elementos críticos, sin duda, pero a lo mejor el daño potencial en una no puede generar problemas y necesidades de reparaciones, pero no el colapso de una parte importante de la estructura. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué ocurriría si de golpe, por efecto, estamos hablando de un estacionamiento, ese tabique, que tiene un espesor limitado de 14 centímetros, recibe el impacto accidental de un vehículo en la cara normal al eje menor, ¿sí? Al espesor menor, y es dañado, ¿sí? Tiene una fuerte carga de compresión y recibe una carga horizontal que lo daña y le aplica una carga horizontal a mitad de su altura o cercana a la mitad de su altura. Bueno, acá vemos un caso real. Estas son vigas de transferencia donde ven el ancho importante que tienen y en este caso adicionalmente el tabique no está ubicado en el eje de la viga de transferencia, como ven visualmente. No sé a qué distancia está del borde, pero claramente no está en el eje, ¿sí? Y este tabique tiene 14 centímetros de espesor. Recibe múltiples vigas de transferencia. Podemos pensar en el ejemplo que vimos, matemático, de una estructura ficticia, y podemos ahora trasladarlo a esta estructura, que es una estructura real, y pensar por un momento qué ocurriría si en este lugar que es estacionamiento, accidentalmente se golpea normal el espesor de 14 centímetros el tabique por el impacto de una camioneta, supongamos por un accidente en el estacionamiento. Entonces, no estoy hablando, como les dije en el video anterior, de que en las especificaciones de acciones de un reglamento esté contemplado algo que no hemos considerado, ¿sí? Este tipo de acciones accidentales, como el impacto sobre una columna o un tabique, no está contemplado en el reglamento CIRSOC 201-2005
en el código ASI 318, 2019, pero porque tendría una, en teoría, baja probabilidad de ocurrencia. Quizás en los niveles superiores, sí, pero en el subsuelo no sé si están así. Entonces tendríamos que pensar el proyecto, dejando de lado un poquito lo que es estrictamente lo reglamentario, y plantear, con la responsabilidad que tenemos como proyectistas, ante un evento de este tipo, que si bien no tenemos la obligación de tomarlo, puede ocurrir, ¿cuál es la potencial respuesta de la estructura que estamos diseñando? ¿Sí? ¿Qué pasaría si ese tabique que vimos en las imágenes anteriores pierde capacidad portante? Bueno, acá tenemos vigas de transferencia normales a ambos ejes del tabique, ¿sí? Que reciben el apeo de columna superior. Entonces, la respuesta es que Homero se agarra la cabeza, ¿no? Porque no imagina cómo las cargas pueden ser transferidas hasta las fundaciones si el tabique pierde, es dañado, ya de por sí no tiene mucho margen, con 14 centímetros, es bastante esbelto y tiene una carga importante, axil, entonces si de por sí llega a tener un daño. Entonces la seguridad global de la estructura depende de la capacidad de tolerar la misma un daño inicial no contemplado en el diseño habitual. Esto es en términos generales. Yo les estoy dando un ejemplo concreto y real para aplicar estas ideas a algo que nos puede ocurrir en el diseño que tenemos que enfrentar. El colapso desproporcionado ya lo definimos como que se caracteriza por una desproporción entre la causa y el efecto. El evento que desencadena la falla generalizada puede ser una acción local, como estamos hablando de un impacto, o una falta de resistencia local, que no sería el caso de esta obra, por ejemplo. Entonces, en este caso hablamos de desproporcionado porque un impacto de un vehículo sobre un elemento portante, cuando hay un montón de elementos portantes en la estructura, puede generar una consecuencia sumamente grave para gran parte o toda la estructura. En resumen, y para cerrar el video, podemos haber estudiado con cuidado las cargas y las combinaciones asociadas con las que pide el reglamento vigente en cada país en el que vivimos. En nuestro canal hay colegas de diferentes países. Y a su vez, haber dimensionado con total respeto al reglamento cada uno de estos elementos bajo el concepto del RFD, de rotura. Estados límites de rotura, estados límites de servicio, tipo losa, tipo viga, tipo columna, tipo tabique, tipo base aislada o platea, para cubrir los fallos de estos elementos ante los eventos que el código o reglamento nos indica. Pero, si omitimos este tipo de situaciones que tienen una probabilidad de baja, pero probabilidad al fin de ocurrir, la seguridad global de nuestra estructura y la probabilidad de falla ante un evento posible, pero no contemplado en el reglamento, no va a ser adecuada ni se va a corresponder con la seguridad ante el colapso que establece el mismo, ¿sí? Porque hay elementos muy sensibles ante la falla local para la falla global. Siempre es posible mejorar esta situación, aplicando un criterio ingenieril desde nuestra parte, que detectado ese elemento tan sensible, ese o esos elementos tan sensibles, busque, sin incrementar sensiblemente los costos, una posible mejor respuesta de la estructura. ¿Qué elementos son críticos para la estabilidad estructural? Es una primera pregunta, ¿sí? Si es que detectamos algunos. Y de ellos, ¿qué elementos son los más susceptibles de ser afectados por eventos no contemplados en los reglamentos severos? Y para cerrar el video entonces, a veces un proyecto estructural presenta elementos críticos en el camino de las fuerzas ante un evento no previsto en los reglamentos o códigos de construcción. Entonces, una pregunta que nos podemos hacer, está bien, no estamos comprometidos desde el punto de vista reglamentario a hacerlo, pero
como profesionales y responsables de un proyecto y que deseamos que ese proyecto cumpla con su función y no ponga en riesgo vidas, una buena pregunta es, ante la falla potencial de un elemento estructural comprometido en la resistencia de la misma, que no sería tanto una losa o una viga, ¿hay caminos alternativos de la carga sin colapso? ¿Sí? Es una pregunta. Si existen, bueno, podemos analizarlos. Si no se presentan, como es el caso que acabamos de ver, ¿es posible aplicar el concepto de robustez estructural al elemento en estudio? Puede ser que sí, puede ser que no. En general es factible de aplicar, ¿sí? Nos referimos a la posibilidad técnica y económica de resolverlo. Por ejemplo, en el caso que vimos, sí es posible. Nosotros llevamos de 14 centímetros el espesor del tabique, por ejemplo, a 28, solo por el efecto de tener en cuenta un eventual impacto. Habría que hacer la cuenta y números y no ser tan livianos. Estoy haciendo un video que planteó el tema nada más, habría que hacer un estudio más serio. Podríamos con un incremento de costo mínimo darle una seguridad mucho mejor, más satisfactoria, y la probabilidad de falla ser menor ante un evento como el impacto de un vehículo, ¿sí? Ya les mostré al principio, esas cuestiones ocurren. Me tocó actuar en una obra, pero sé de colegas que han actuado en otras. Entonces no estamos hablando de que un avión golpeó el edificio, ni que un meteorito cayó sobre el mismo. Estamos hablando de una posibilidad real. Entonces quizás vale la pena, y con esto ya cierro el tema porque es el segundo video, eh, hacer un análisis en el proyecto que estamos desarrollando de si tenemos este tipo de elementos y si es factible mejorar la respuesta de la estructura mediante diferentes caminos. Uno de ellos es la robustez estructural en un elemento como el que estamos analizando. Bueno, con esto cierro. Espero haber aclarado un poquito el tema y haber llamado un poquito a la reflexión, porque a veces el apuro en desarrollar proyectos nos impide analizarlos debidamente y tomar en cuenta este tipo de situaciones, ¿no? Gracias.